Listo. Pues hoy vamos a empezar el último subtema de esta unidad. Ya por fin vamos a terminar la unidad 1. Yo creo que la terminamos mañana. Y a lo mejor mañana mismo comenzamos con la unidad 2. Pero bueno, como es fin de unidad, igual y mañana les pongo un Kahoot. Así ya para terminar la unidad. Entonces ese es nuestro tema 1.6 y se llama Ecuaciones polares de las cónicas y leyes de Kepler. Antes de comenzar, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre lo que vimos ayer. Acuérdense que estamos viendo coordenadas polares. Ya coordenadas cilíndricas, no, todavía no. ¿Todo va bien? ¿O hay algo en lo que les haya quedado alguna duda o algo que comentar? ¿No? Por ¿O mi no sé? parte, todo bien. Ok, nadie. Les pregunto que o si aún no saben, porque luego pasa también, ¿no? De que uno está tan perdido que luego no sabes ni qué preguntar. O no sabes qué es lo que tienes duda. En fin. ¿Alguien me recuerda, de acuerdo a lo que dicen las leyes de Kepler, en dónde está ubicado el Sol si nosotros nos ponemos a estudiar la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol? ¿En dónde se encuentra ubicado el En un Sol? poco. En uno de sus focos. Exactamente. El Sol está ubicado en uno de sus focos y de hecho esa es la primera ley de Kepler, ¿no? Pues resulta que en general es conveniente ubicar a nuestro sistema de interés en uno de los focos. Lo que hemos estado haciendo, pues, es ubicar a las cónicas de forma arbitraria, ¿no? Ya sea que tengan sus focos sobre el eje X o sobre el eje Y, o que tengan centro en el origen, o que tengan una parábola vértice en el origen. Eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Pues ahora nos vamos a mover. Ahora el punto que nos va a interesar va a ser el foco, o uno de los focos para las cónicas que tienen dos, como la elipse y la hipérbola, ¿no? Entonces, otro ejemplo que se les ocurra, donde el foco es justamente el punto de interés de un sistema físico. En el tiro parabólico. Uh-huh. Ok, sí, muy bien, Miranda. Déjame terminar de anotar esta idea y ahorita te pongo tu participación. En la práctica, excepto, ¿no? Entonces, justo lo que acabo de decir, ¿no? En la práctica a veces es más conveniente tomar al foco de una cónica como su punto de referencia. Y vamos a anotar pues los ejemplos que hemos estado discutiendo. El primero, el que yo dije, pues básicamente que el Sol se encuentra en uno de los focos de la órbita de la Tierra. Otro ejemplo, el que mencionó Miranda, el tiro parabólico. ¿Y algún otro que se les ocurra? Hay un tercero, que me parece que lo mencioné justo cuando estábamos repasando la parábola. Sí recuerdo haberlo mencionado. Mencionó algo de las antenas. Ujú. Exacto. Entonces, aquí voy a poner la fuente de luz en un reflector parabólico. Se encuentra en su foco.
Y ahí es donde ustedes dirán, ah, pues con razón se llama foco, ¿no? ¿O no? ¿Cuál es la fuente de luz de un reflector parabólico? El foco. En efecto. Entonces, por eso es que el foco se llama foco. Bueno, no estoy seguro, ¿eh? Porque me parece que estos conceptos son más antiguos que la existencia de los focos, entonces no estoy seguro de que sea por eso, pero suena lógico, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en este tema, vamos a hacer, vamos a hacerlo en dos partes. Primero vamos a mostrar eh, la existencia de alguna cónica de acuerdo al valor de su excentricidad. Y dado que ya demostremos la existencia de una cónica, vamos a demostrar también cómo van a ser sus ecuaciones en coordenadas polares. Entonces, hoy vamos a demostrar justamente dos teoremas. A ver si nos da tiempo de ver más cosas, pero si no, con eso nos damos por bien servidos el día de hoy. Entonces voy a comenzar. Entonces, les adelanto el resumen. Veremos que las ecuaciones polares y las cónicas adoptan formas muy simples si uno de los focos se encuentra en el polo. Entonces, quiero que vean la diferencia entre esto y lo que hemos estado haciendo hasta hoy. Antes, por ejemplo, una parábola, pues ubicábamos su vértice en el origen o en el polo y el foco quedaba pues en algún punto por acá. Ahora lo que vamos a hacer es lo contrario. Ahora el foco es el que va a estar en el polo y nuestra cónica pues va a estar en algún otro lugar. Uh-huh. ¿Sí ven la diferencia? Entonces vamos a comenzar. Para ello vamos a enunciar y demostrar un primer teorema. Sea f un punto fijo que nosotros ya sabemos que se llama foco y d una recta fija. ¿Cómo se llama? Directriz. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Esa voz no la reconozco. Daniel. Ah, sí. Sí. Gracias, Daniel. Participación. Ya teníamos a Miranda. Daniel García, ¿verdad? Sí. Gracias, Daniel. Listo. Así es la directriz. En el plan. Ahora, sean P. Otro punto en el plano. Y E, que ya sabemos que es la excentricidad. El cociente obtenido al dividir la distancia de D a F entre la distancia de P de el conjunto
todos los puntos P con una determinada excentricidad, es una cónica. Y vamos a tener tres casos. El primer caso, la cónica es una elipse. Si la excentricidad se encuentra entre 0 y 1, la cónica es una parábola. Si la excentricidad es 1, ahorita voy a explicar eso más a detalle para que lo vean más claro. Y la cónica es una hipérbola. Sí, la excentricidad es mayor que 1. Y listo. Entonces, demostración. Antes de empezar la demostración, vamos a comentarlo. ¿No poner el de la circunferencia? Muy buena pregunta. Sí, podríamos, pero a este nivel, la circunferencia la vamos a considerar como un caso particular de la elipse. En el que A y B de la elipse son el mismo número. Es decir, A es igual a B. Pero sí. O sea, está incluida la circunferencia aquí. ¿Sí, Miranda? Sí, Pi. Entonces, antes de empezar con la demostración, vamos a comentar el teorema. Dice, sea F un punto fijo llamado foco y D una recta fija llamada directriz en el plano. Y sea P otro punto en el plano, un punto arbitrario, y E la excentricidad, que la vamos a definir como el cociente obtenido al dividir la distancia de la directriz al foco entre la distancia del punto a la directriz. El conjunto de todos los puntos P con una determinada excentricidad es una cónica y va a ser una elipse si la excentricidad está entre 0 y 1, o ser una parábola si la excentricidad es justo 1, y va a ser una hipérbola si la excentricidad es mayor que 1. Entonces, ¿alguien me puede decir o tiene idea? Si no tienen idea, no se preocupen, yo ahorita lo explico. ¿Por qué justo el caso de la parábola es el que define una excentricidad igual a 1? Voy a escribir aquí una fórmula, a ver si ayuda. Creo que me equivoqué, chicos. Esto no tiene sentido. Creo que me equivoqué a la hora de copiarlo. Esta tendría que ser una P. Pero déjenme rectificarlo en el libro. Y ahorita les digo. Y tal vez así lo vean más claro, lo de la parábola. La distancia de P a F, sí me equivoqué, caray. Eso de que la P y la D las escriba yo igual. Aquí es P. Distancia de P, ahí está. Listo, disculpen. Eso de que el maestro luego no entiende ni su propia letra. Ahí está. Entonces, ahora sí. La excentricidad se define como la distancia que hay entre el punto y el foco, entre la distancia que hay entre el punto y la directriz. Pero para la parábola, estas dos distancias, ¿cómo son? ¿Alguien se acuerda? Iguales. ¿Por definición son iguales? Exacto, por definición, justo. Muy bien, muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Fue Miranda o fue alguien más? Hablamos Eran de Nick. Eran Denny y Miranda, gracias. Bueno, Miranda ya estabas. Eran Denny. Exactamente, por definición, para la parábola, esto y esto son iguales. Porque ¿cómo se define la parábola?
Ah, pues la parábola es el conjunto de los puntos en el plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. ¿Qué significa? Que la distancia entre el punto y el foco es la misma que hay entre el punto y la directriz. Y eso se ve justamente aquí. ¿Ya vieron? Súper explícito. Listo. Después de mi metida de pata, ya se ve más claro, ¿no? Pero Profe, sí, te escucho. una pregunta. Ujú. En esta definición de la parábola, la distancia que hay del punto a la directriz, eh, esa línea, ese segmento de recta que conecta estas dos cosas, tiene que ser perpendicular a la directriz, Sí, ¿verdad? Si sí, no, sí, no. porque la distancia más corta que hay entre un punto y una recta es la perpendicular. Si quieres te hago un esquema aquí, más o menos para que se vea. Ahí está mi parábola, ¿no? Esto es el foco y esta es la directriz. Y yo quiero saber qué onda con este punto. Entonces la directriz va a estar esta recta. Ujú. Entonces este es el punto que me interesa, este es el foco y esta es la directriz. Ah, pues calculo la distancia. La distancia entre el foco y el punto es esta. Y la distancia entre el punto y la directriz es la distancia perpendicular. Porque como acaba de decir Paulina, la distancia entre un punto y una recta, la más corta, siempre es la perpendicular. Digo, porque si no nos pasáramos en eso, pues tendríamos infinitas distancias, ¿no? ¿Están de acuerdo? Tendríamos infinitas distancias. Entonces justo la que nos interesa es la más corta, que es la perpendicular. Entonces eliminamos todas estas y nos quedamos nada más. Ay, iba yo a dibujar aquí un ángulo recto. Nos quedamos nada más con la que es perpendicular a la directriz. Ujú. Y bueno, si el dibujo estuviera bien hecho, pues esta distancia, que es PF, sería igual que esta distancia, que es PD. Para una parábola. Para una elipse y para una hipérbola ya vimos que sí va a haber diferencias. ¿Sí, Paulina? Sale. Gracias. Gracias a ti. Entonces ya se la saben ustedes, o ya se imaginarán cómo voy a iniciar esta demostración. Entonces, punto número 1. Si E es igual a 1, entonces, por definición, la cónica debe ser una parábola. Ya tengo una de 3. Voy a anotar aquí la fórmula de la excentricidad, nada más para que quede. ¿Por qué? Pues porque por definición la distancia entre el punto y el foco es la misma que entre el punto y la directriz. Ujú. ¿Alguna duda de este primer punto? Por definición simplemente. Hay que acordarnos de la definición de parábola. Ujú. Ahora para los otros, pues voy a dibujar primero un sistema de coordenadas. Entonces quedamos que el foco va a estar en el polo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vamos a tener un punto arbitrario P. Vamos a tener la distancia de F a P, que va a formar un ángulo θ, porque estamos en coordenadas polares. Y aparte vamos a tener una directriz. Entonces esta directriz, para este caso particular, yo voy a decir que tiene una ecuación x igual a d. Es decir, está a una distancia d del polo. ¿Están de acuerdo? Y mi punto, que es este, va a estar también a una distancia, a cierta distancia, de la directriz. Distancia perpendicular, como acabamos de comentar. Y pues
vamos a tener aquí que justo va a estar a una distancia de un punto al que le vamos a llamar Q. Y listo. Ya está mi dibujo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo con que este dibujo que acabo de hacer es justo la situación que nos interesa? Entonces ahí está, tenemos un punto, tenemos que va a tener cierta distancia hacia el foco y cierta distancia hacia la directriz. Vamos al punto número 2 entonces. Si E es diferente de 1, bueno, esto que voy a escribir es básicamente todo lo que acabo de decir. Entonces consideremos que el foco F está en el polo y la directriz X igual a D está a la derecha de L. Este es un caso particular, ojo chicos, es un caso particular de los 4 que podría haber. ¿Cuáles son los otros 4? Pues que la directriz esté a la izquierda del polo, es decir, que tenga una ecuación x igual a menos d. ¿Están de acuerdo? O puede darse el caso también que la directriz sea horizontal, entonces la tengo arriba del polo, y igual a d, y abajo del polo, y igual a menos d. ¿Están de acuerdo? Entonces, pero no importa, porque podemos generalizar, estamos haciendo este único caso, pero como los otros 3 casos son análogos, lo que vamos a encontrar vale para todos. ¿Sale? ¿Sí o no? Chicos, Sí. sale pues. Sí. A ver, ¿quién me dice entonces cuánto vale la distancia que hay entre F y P en coordenadas polares? R. Muy bien. Excelente. Entonces, entre F y P vamos a tener que mide R. Déjenme anotarlo. En el punto se tiene que la distancia entre el punto y el foco es igual a R. Y ahora, ¿quién me dice la distancia que hay entre el punto y Q? O sea, la recta. La recta esta, ¿cómo se llama? La directriz. A ver, vamos a analizarlo entre todos. Voy a cerrar aquí un triángulo rectángulo. Entonces, fíjense. De aquí hasta acá hay D, ¿sí o no? Pero a mí la distancia que me interesa es esta. Entonces, ¿qué le tengo que restar a D? O sea, estamos de acuerdo en que va a ser D menos. El cateto adyacente, ¿no? Ah, Usted muy tiene bien. que restar el cateto adyacente. Ajá, muy bien. ¿Y cuánto mide el cateto adyacente? Sería coseno de... A ver, alguien que le ayude a Efraín. R coseno de teta. Muy bien. Eso iba a decir. No te preocupes, de todos modos tienes participación. ¿Quién le ayudó? Irving, ¿verdad? Sí. Pues sí, R coseno de teta. ¿Sí vieron por qué? Porque la distancia entre el polo y la directriz, pues ya quedamos que es D. Pero a mí me interesa nada más este pedacito. Ujú. Entonces, ¿qué le sobra? Pues este de aquí. ¿Y cuánto mide ese de ahí? Pues R coseno de teta. Ujú. ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta acá? Profe, Dime. la distancia D es algo que ya está dado, ¿no? Por la Ujú. distancia entre el foco y el vértice, ¿no? Ah, ¿De ya. acuerdo a cómo definimos la directriz? Ajá, Ujú, ok. exacto. ¿Qué te digo? Si la hubiéramos puesto del otro lado,
sería x igual a menos d, entonces la distancia sería menos d. Si lo hubiéramos puesto arriba, entonces habría una distancia en y. Depende de cómo lo coloquemos. En este caso particular lo colocamos así. Sí, claro. Gracias. De nada. Entonces, ok, ya tengo las dos distancias, pues vamos a calcular su excentricidad. Dado que E, como ya habíamos visto, es PF entre PD, entre PQ, perdón. También PD, es lo mismo. O sea, Q lo tomé como el punto exactamente de la recta que pertenece a la directriz en el que vamos a medir nuestra distancia, ¿no? Es el punto donde la distancia se vuelve perpendicular. Entonces, fíjense, vamos a despejar PF es igual a E por PQ. ¿Están de acuerdo? Y yo ya tengo cuánto valen PF y PQ. Sustituyendo, pues lo pongo. PF ya quedamos que es R. Y PQ es D menos R coseno de teta. ¿Alguna duda en ese paso? Simplemente sustituir las distancias que acabamos de calcular en la definición de la excentricidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora? Chicos. No, por ahora no. Ok. Bueno, ¿y esta ecuación qué? ¿Se parece a algo que conozcamos? ¿Sí o no? Sin pena. A ver, ¿quién dice que sí? Levanten la mano los que dicen que sí se parece a algo que ya hayamos visto. ¿A qué se parece, Irving? No sé, a mí me recuerda un poquito a la ecuación del cardioide. Ok. ¿Y quién dice que no que no podríamos a este nivel decir qué cosa es eso? Pues no, no sabemos, chicos. No sabemos, tenemos que seguirla trabajando. Entonces, este no es el final. Vamos a seguir. ¿Y cuál es nuestro truco bajo la manga cuando no sabemos qué cosa es una ecuación polar? Pues convertirla a coordenadas rectangulares, ¿verdad? Entonces vamos a convertirla a coordenadas rectangulares. Entonces, va. R es raíz de x cuadrada más y cuadrada igual a e por d, que pues es un número, es un valor, una distancia, se queda tal cual, menos, y r coseno de teta pues es x, ¿verdad? Y ahora vamos a elevar todo al cuadrado. Entonces aquí tengo x cuadrada más y cuadrada igual a e cuadrada por d cuadrada menos 2 dx más x cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y ya saben que viene, ¿verdad? Vamos a tener que convertir esta ecuación a su forma ordinaria para ver qué cara pone. Entonces vamos a hacerlo. X cuadrada más y cuadrada es igual a e cuadrada de cuadrada menos 2d e cuadrada x más e cuadrada x cuadrada. Tengo aquí una x cuadrada, la voy a mover del otro lado. X cuadrada menos e cuadrada x cuadrada más y cuadrada. Voy a pasar igual la x de una vez.
y dejo el término constante del lado derecho. Ujú. Voy a factorizar la x cuadrada. Ujú. Allí me faltó una d, ¿verdad? Me comí la d. 2d e cuadrada. Ajá. Allí también me falta 2d e cuadrada. ¿Sí lo van haciendo conmigo para que me corrijan por si me equivoco? Sí. Bien. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ok. Ujú. Ahora lo que vamos a hacer, pues va a ser dividir todo entre 1 menos e cuadrada para que la x cuadrada quede solita. ¿De acuerdo? Vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto. Lo voy a poner con otro color. Entonces tenemos 2 de e cuadrada sobre 1 menos e cuadrada. Eso es el término lineal, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues sacarle la mitad y elevarlo al cuadrado. ¿De acuerdo? 2 con el 2 se va y me queda d cuadrada e cuarta entre 1 menos e cuadrado al cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Se lo sumo a ambos lados de la ecuación. A la y pues no hay nada que hacerle, ¿verdad? Se queda tal cual. Y esto se vuelve e cuadrada d cuadrada sobre 1 menos e cuadrada más d cuadrada e cuarta entre 1 menos e cuadrada al cuadrado. A ver, ayúdenme a factorizar aquí. Raíz del primero, signo del segundo. Voy a necesitar un paréntesis más grande. Y raíz del tercero, d e cuadrada sobre 1 menos e cuadrada. ¿Sí o no? Sí, al cuadrado. Más este término en y se queda así, tal cual. Y vamos a hacer esta suma. El común denominador sería 1 menos e cuadrada al cuadrado. Esto entre esto me da 1 menos e cuadrada d cuadrada más esto entre esto es 1, por lo de arriba me queda lo de arriba, d cuadrado e cuarta. Vamos a eliminar el paréntesis del numerador. Esto ya, ahí lo dejo, no lo muevo. Allí sería e cuadrada d cuadrada menos c cuarta d cuadrada más d cuadrada cuarta entre 1 menos c cuadrada al cuadrado. Este con este se va, ¿ya vieron? Y nos queda finalmente x más d cuadrada sobre 1 menos c cuadrada. Y aquí me falta el cuadrado. El cuadrado más y cuadrada entre 1 menos c cuadrada igual a e cuadrado d cuadrada sobre 1 menos c cuadrada al cuadrado. Ya puedo decir más cosas de esta ecuación, ¿verdad? Déjenme primero ver si no me equivoqué. Bien, entonces, todo bien. Ahora, ¿cómo concluimos, chicos? Fíjense ustedes que este término de aquí es el que nos va a decir si es una parábola o si es una hipérbola. Pero más que este término de aquí, nos lo va a dar el denominador. ¿Por qué el numerador no? Pues porque e cuadrada y d cuadrada siempre son positivos, ¿no? Aunque e sea negativa,
al cuadrado, positiva. Aunque D sea negativa al cuadrado, positiva. Pero aquí abajo, ahí es donde sí va a haber un cambio de signo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, si E es negativo, si E es menor que 1, ¿cuánto va a valer el denominador? ¿Qué signo va a tener? Pues 1 menos algo menor que 1, pues sigue siendo algo positivo, ¿no? Por ejemplo, 1 menos 0.5, ¿cuánto es? Pues 0.5. 1 menos 0.99999 sigue siendo 0.00001, pero sigue siendo positivo. ¿Sí o no? Entonces, si E es menor que 1, ¿qué cónica vamos a tener? Habíamos dicho, Alguien habló, pero no lo escuché, se escuchó muy bajito. creo que habíamos dicho que era una elipse. ¿Una hipérbola? Es una elipse. Ah. Ahorita explico por qué. Permítame. ¿Por qué una elipse? Porque si es menor que 1, este término de la derecha va a ser positivo. Por lo tanto, los dos términos de la izquierda se vuelven, siguen siendo positivos. Y más aún, fíjense el término de y cuadrada, también. 1 menos algo positivo, pero menor que 1 al cuadrado, sigue siendo algo positivo, ¿sí o no? Y creo que va más por ahí la cosa. Sí, me estoy yendo al... Este era importante, déjenme subrayarlo. Este es Ah, el... sí. Creo que queda más claro así con el de y cuadrado. Sí, porque este Pero de pues acá, tendríamos todos los coeficientes positivos como con la ecuación este es el general. mismo. Pero si se eleva al cuadrado, pues da igual, sigue siendo positivo. Tienen toda la razón del mundo. Este no, es este. Ujú. Entonces, a ver, vamos a redactarlo mejor para que ya quede claro. Le vamos a poner al analizar el coeficiente de y cuadrada. Obtenemos lo siguiente. Entonces, justo, si E es menor que 1, pues algo pequeñito al cuadrado es algo todavía más pequeñito. 1 menos algo pequeñito sigue siendo positivo, ¿verdad? Entonces, ahora sí. Entonces, como lo había escrito hace rato, esta ecuación representa a una elipse. Ahora, ¿qué pasa si E es mayor que 1? Si E es mayor que 1, entonces vamos a tener la siguiente desigualdad. ¿Cómo va a ser eso? ¿Mayor o menor que 0? Fíjense, Menor. que E valiera 1.2. ¿Cuánto es 1.2 al cuadrado? ¿Cuánto es? Más uno. 1.44. Ok, 1.44. 1 menos 1.44, ¿cuánto les da? Ah, es negativo. Tiene que ser menor. Entonces, este coeficiente va a ser negativo. ¿Y eso qué cosa es? Una hipérbola. Ujú, en efecto. Profe, en el primer enunciado no habría falta, no se necesitaría otra cosa, porque por ejemplo el -5 es menor que 1, pero eso ya daría un número negativo. ¿El menos 5? ¿Cómo? No te entiendo. Es que por ejemplo dice e menor que 1 y por ejemplo si e vale -5, en ese caso -5 al cuadrado es 25 y 1 menos 25 es -24 y eso ya Ya la te, convierte en una hipérbola, ¿no? ya te entendí. Muy buena pregunta.
Vamos a regresar a este punto. Fíjate que E, la excentricidad, está definida en términos de distancias no dirigidas. ¿Por qué son no dirigidas? Por eso llevan el valor absoluto. Nos interesa nada más su magnitud o su dirección. Entonces son distancias no dirigidas. Por lo tanto, E siempre va a ser positivo. Ujú. De hecho, Sí. de hecho aquí está. El menor valor que puede tomar E es lo que haya justo antes del 0, pero sin tocar el 0. Ya valores positivos ya no los hay. Ujú. Entonces, E puede tomar cualquier valor que haya de 0 en adelante, cualquier valor entero. Bueno, no entero no, cualquier valor de los números reales positivos. Ujú. Pero E no puede ser negativa por cómo se está definiendo. ¿Ya viste? Está definida en términos de distancias no dirigidas. Es decir, no nos interesa hacia dónde se dirige de P a F o de P a Q. Nada más nos interesa cuánto mide. Y por eso se le pone el valor absoluto. ¿Sí? Sí, sí, ya, claro. Pues ya quedó, chicos. ¿Cómo ven? También se ve curioso que al E ser 1, entonces esas divisiones serían entre 0 y es curioso que justo en ese caso sea una parábola. No, en el caso de la parábola es cuando las distancias son iguales y da 1. Acuérdate que Sí, por eso me refería a que cuando es 1 es una parábola y ahí abajo en esa ecuación hay divisiones entre 0. Vamos a ver. Ah, pues sí, ¿verdad? Tienes toda la razón. Entonces, fíjense, ese es un buen punto. No podemos extrapolar la ecuación de la parábola de esta de acuerdo a lo que acaba de decir Neri. La ecuación de la parábola tiene su propia ecuación y tiene su propia forma de llegar a ella, que es mediante la definición. Ujú. A ver, me voy a regresar unos pasos. Aquí. Esa ecuación que acabo de encerrar en morado, ¿cómo debería de ser para encontrar la ecuación de una parábola? Neri, ya te había anotado. No, Ok. A ver, alguien dígame. La ecuación que enmarqué en morado, ¿cómo debe de ser para que de ahí llegáramos a una parábola? Anímense, chicos, está bien fácil. refiere que tendría que decir nada más PF es igual a PQ. Exacto. Entonces, si te das cuenta, desde aquí, desde que partimos, pues está mal, ¿no? Para la parábola. Para lo que queríamos está bien. Por eso fue que lo hicimos por separado. ¿Ya viste? Primero dijimos que si es igual a 1, entonces por definición, pues la cónica es una parábola. Si es diferente de 1, desde aquí estamos exigiendo que sea diferente de 1. Sí, ¿Ya lo ves? sí, sí. ¿Los demás? ¿Qué les pareció? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Entonces, en ecuaciones, bueno, ajá, en el sistema de coordenadas polares, la misma ecuación puede representar a a una hipérbola y a un elipse. Justamente. ¿Y de qué va a depender? Del valor de la E. Muy bien, Nadia. Te acabas de adelantar al siguiente teorema, que es justamente eso. Vamos a tener que la misma ecuación va a representar a todas las cónicas y lo único que las va a diferenciar va a ser el valor de la E. ¿Se acuerdan que ayer en la tarea les mostré que el último ejercicio era por ahí, ¿no? Que sin graficar una ecuación me dijeran qué cónica era.
y que luego la compararan con otras dos ecuaciones que son muy parecidas y que me dijeran cuáles son las diferencias. ¿Se acuerdan? Es el último ejercicio de su tarea nueva. ¿Sí se acuerdan o ni siquiera han abierto el archivo? Sí, sí, sí nos acordamos. Bueno, conste, ¿eh? Listo. Pues ya quedó demostrado esto. Ahora vamos a ver. Voy a escribirles unas notas y luego, después del receso, yo creo, hacemos el otro teorema, ¿sale? El que ya nos adelantó Nadia de qué se trata. Entonces, les voy a hacer unas gráficas, ténganme paciencia. Nada más voy a poner gráficamente lo que se acaba de establecer en este teorema. Tenemos el primer caso. En el primer caso, pues tengo una elipse. Ahí está su foco. Voy a colocar la directriz del lado izquierdo. Y la elipse va a ser una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, si yo ubico un punto P por aquí, vamos a tener su distancia a la distancia PQ, y la distancia hacia el foco. Entonces, bueno, esto es la directriz. Y para la elipse ya vimos que tenemos, esto es como un resumen, para la elipse tenemos que la excentricidad va entre 0 y 1. Esto quiere decir que la distancia entre P y F y la distancia entre P y Q, la razón entre ellas es menor que 1. Ahora vamos a ver qué onda con la parábola. Foco. La directriz en un punto por acá de este lado. La parábola. Mi punto P. Mi punto Q. Las distancias PF y PQ. Entonces, para este caso, pues tenemos que PF es igual a PQ por definición, ¿verdad? Y por lo tanto, E es igual a 1. Vamos con el último caso. Entonces, aquí está un foco. Aquí está el otro foco. Nada más con uno. Aquí va a estar mi punto P. Y por aquí voy a colocar la directriz. Entonces aquí está mi distancia de P a Q. Y aquí está mi distancia de P a F. Ahora me voy a colocar en la otra rama de la hipérbola. Este va a ser P'. Esa es mi distancia. De P a otro punto Q', pero pues ese punto Q' está sobre la misma directriz. Y la distancia entre P' y el foco. Entonces fíjense que para la hipérbola tenemos que PF entre PQ es igual a P'F entre P'Q', y esto en general es mayor que 1. Por lo tanto, para la hipérbola tenemos que la excentricidad es mayor que 1. ¿Qué tal? ¿Cómo ven?
Ahí están, en esos tres esquemas que acabo de hacer, está resumido lo que acabamos de demostrar. Ujú. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Sí. Entonces, en la hipérbola el foco ya no se pone en el centro. ¿El qué, perdón? El foco ya no se pone en el centro en la hipérbola. Y si se pone en el centro. La regué. Déjenme borrar el sistema de coordenadas Ok. y volverlo. No pasa nada. Es lo bueno de poder borrar esto. Aquí lo pongo. Míralos. Yo a veces pienso que no me hacen caso, pero parece que sí. Parece que sí están poniendo atención. Ahí está. Listo, Efraín. Entonces, ahora sí. Pero sí tienes toda la razón. En estos tres casos, el foco está en el centro, en el origen del sistema de coordenadas. Ujú. ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? ¿Hay ¿Otra? alguna cosa que nos diga si, por ejemplo, la que debe de tener su foco en el polo sea la curva de la derecha o la curva de la izquierda o es totalmente arbitrario? Es arbitrario. De acuerdo al problema que quieras resolver, es arbitrario. Sí, por eso no te preocupes. Bueno, ¿Alguien más? Bueno, pues es la hora del receso entonces. Si no tienen preguntas, regresamos en 10 minutos, ¿les parece? Sí. Sale, ahorita nos vemos.
Hola, ¿ya están de regreso? Aquí ando. Aquí ando también. Excelente. Entonces, antes de continuar, les vuelvo a preguntar, ¿alguna duda de esto? ¿O algún comentario? ¿No? Bueno, entonces, justo la observación que me hizo Efraín lo voy a anotar. Como ya vimos en las figuras, el polo coincide con el foco. Y justo la ventaja de esta definición se aprecia en el teorema siguiente. Entonces, fíjense. Vamos a poner otro teorema por aquí. Este teorema tiene nombre, le vamos a llamar ecuaciones polares de las cónicas. Y dice, la gráfica de una ecuación polar de la forma R igual a ED sobre 1 más menos E coseno de teta, o R igual a ED sobre 1 más menos E seno de teta, es una cónica donde E mayor que 0, fíjense, lo estamos definiendo desde ahorita que E debe ser positivo, es la excentricidad y el valor absoluto de D es la distancia entre el foco con la directriz correspondiente. Los vuelvo a definir, pero bueno, ya habíamos visto estos elementos hace un momento. ¿Se acuerdan? E es la excentricidad y D es la distancia entre el foco con el polo y la directriz correspondiente. Ujú. Entonces ahí está. Para la persona que me preguntaba o que comentaba hace rato que entonces esta misma ecuación puede representar a varias secciones cónicas, pues sí, aquí está. Vamos a hacer la demostración. Déjenme hacer primero el esquema. Entonces ahí tengo
el punto que me va a ayudar a definir mi sección cónica. Tengo el foco en el polo y tengo la directriz a alguna distancia del foco, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Ahí está. Entonces, fíjense que aquí tengo 4 ecuaciones. 4. Para las 4, la demostración va a ser análoga. Entonces nosotros vamos a elegir una nada más y lo podemos generalizar a las demás. ¿Les parece? Entonces vamos a considerar el caso donde aparece el coseno y donde todos los signos son positivos. Pero ¿por qué lo escogí? Pues arbitrariamente. Pudimos haber escogido cualquier otro. ¿Sale? Con D positiva. Entonces aquí le voy a poner, los otros 3 casos tienen demostración análoga. ¿Sí lo ven, chicos? ¿Sí ven que hay 4? Fíjense, hay 2 ecuaciones, pero cada una de esas ecuaciones tiene 2 signos diferentes en el denominador. Por eso es que son 4. Entonces nosotros nos vamos a quedar con esta que acabo de escribir. Entonces fíjense que para esta ecuación pues vamos a considerar una directriz vertical que cruza al eje X y que se encuentra a una distancia D del foco. Eso ya lo establecí en la gráfica, lo voy a poner con palabras. El foco va a tener coordenadas pues 0,0, ¿verdad? Está en el polo, en el origen. Y vamos a decir que si un punto arbitrario en coordenadas polares es un punto de la gráfica de R igual a E sobre 1 más E coseno de teta, la distancia entre P y la directriz es, vamos a ver, vamos a calcular la distancia entre el punto P y la directriz. Es decir, esta distancia. Le voy a llamar PQ. Entonces, a ver quién me dice cuál es la distancia entre el punto y la directriz. Entre P y Q. Aquí le voy a poner Q. ¿Quién me dice? ¿Sería D Demos más R coseno? Ajá. ¿R coseno qué? Más D.
Sí, pero ¿saben qué? Hice el dibujo al revés. Bueno, no importa. Es lo mismo. En valor absoluto, ¿verdad? A ver, déjenme escribirlo así. Va a ser lo que mide D más una distancia arbitraria X. Y ya luego la X la podemos definir como R coseno de teta, ¿verdad? ¿Sí o no, chicos? Ujú. Bueno, ahora de esta ecuación polar podemos despejar D para que todo quede en términos de R, en términos de E y en términos del coseno, ¿no? Entonces tenemos R igual E sobre 1 más E coseno de teta. Voy a despejar D, entonces me quedaría D es igual a R por 1 más E coseno de teta entre E. ¿Están de acuerdo? Y lo voy a sustituir acá. Entonces es D más. No, D es lo que estoy sustituyendo. Entonces es R por 1 más E coseno de teta entre E más R coseno de teta. Ujú. ¿Están de acuerdo? Saben que algo hice mal. Es mi gráfica la que está mal. Déjenme corregirla. Perdón, una disculpa. Es que si no, no me va a salir. El punto es el que está mal ubicado. O sea, el procedimiento va bien, pero la gráfica está mal. Voy a colocar el punto. A ver, el foco va a seguir estando aquí. Pero la directriz, como es positiva, ese era mi error. Definir la directriz positiva y a la hora de dibujarla la dibujé negativa. Ese fue mi error. Entonces, ahí está. Esto mide R. Ese es el ángulo θ. Y este es mi punto P. R, θ. Esto es la directriz. Listo. Ahora sí ya va a salir como necesitábamos que saliera. Si se dan cuenta, es la misma gráfica, de hecho, que usamos en el teorema pasado, ¿verdad? Entonces, ahora sí. De nuevo, y discúlpenme. De nuevo, ¿cuál es la distancia entre P y Q? Ya sería D menos X, ¿no? Ese era el problema. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron por qué a la hora de hacer mal mi gráfica y estarla yo viendo como no debía, me llegó a un procedimiento equivocado? En realidad la distancia entre P y Q es D menos X. Ujú. ¿Por qué? Pues porque de aquí a acá es D. Y si cerramos el triángulo, de aquí a acá es X. Pero a mí la que me interesa, pues es esta. Ujú. ¿Sí lo ven? Ay, no, qué vergüenza. Qué vergüenza. Hoy sí la regué gacho. Discúlpenme. Entonces, ahora sí ya podemos continuar. Esto es D menos R coseno de teta. Y bueno, esta sustitución que tenía yo aquí abajo sí estaba bien hecha, porque nosotros tenemos desde el principio que R es igual a ED entre 1 más E
coseno de teta, ¿verdad? Si yo despejo D de aquí, D es igual a R por 1 más E coseno de teta entre E. ¿Están de acuerdo? Lo sustituimos acá. Nos queda R por 1 más E coseno de teta entre E menos R coseno de teta. Esto es aparte. Lo voy a marcar para que no aparezca parte del procedimiento. Seguimos acá abajo. Entonces es R más RE coseno de teta entre E menos R coseno de teta. Aquí E con S va, ¿ya vieron? Y por lo tanto, es este término, con este término también se va. Y nos queda que la distancia entre P y Q pues es simplemente R entre E. ¿Sí lo ven, chicos? Entonces, en términos de coordenadas polares, la distancia entre P y Q es R entre E. Este es un resultado importante, lo voy a enmarcar. Vamos a continuar. Ahora, por otro lado, necesitamos también la distancia entre P y F. Vean el dibujito. ¿Cuánto vale? R. Muy bien. Entonces la distancia entre P y F es igual a R. Lo voy a escribir. Entonces, fíjense, ya tengo ambas distancias. Ya tengo la distancia entre P y Q y ya tengo también la distancia entre P y F. ¿Ya vieron? ¿Y qué cosa me definía la razón entre ellas? Pues la excentricidad, ¿no? Vamos a hacer la división y a ver qué pasa. Entonces, valor absoluto de R se queda igual. Valor absoluto de R entre E es valor absoluto de R entre valor absoluto de E. ¿Y eso a qué les da? Es el valor absoluto de E. Pero como es definida positiva, es E. ¿Y cómo habíamos definido a cualquier cosa que se definiera tal que E es igual a la distancia entre el punto y el foco y la distancia entre el punto y la directriz? ¿Cómo la habíamos definido? ¿Qué cosa es esto? Una parábola. Puede ser una parábola. Una cónica. Una cónica en general. Exacto. ¿Ya vieron? Entonces, lo voy a recapitular. Nosotros partimos de la ecuación que nos da el teorema. Entonces, para esa ecuación, pues nosotros la utilizamos, o estamos asumiendo más bien que nuestro punto P obedece esa ecuación, es parte de esa ecuación, de la gráfica de esa ecuación. Entonces la pregunta fue, entonces, de si este punto P pertenece a esta gráfica, a esta ecuación, ¿cómo será su distancia entre
cómo será la distancia entre este punto y el foco, y entre este punto y la directriz. Eso fue lo que calculamos, ¿se acuerdan? Fíjense, este paso 1 pues es la distancia entre P y Q, que es ahí donde la regué. Y luego el paso 2 fue ver la distancia entre P y F, este es entre el punto y el foco. Y luego por alguna razón se nos ocurrió hacer la división entre ellas y a ver qué nos daba. Y resulta que lo que nos dio fue la excentricidad. De acuerdo al teorema que demostramos hace un rato, cualquier gráfica que obedezca a esta ecuación es una sección cónica. Entonces, en conclusión, la gráfica de esta ecuación de la que partimos, R igual a ED entre 1 más E coseno de teta, es una sección cónica. ¿Y de qué depende? Pues del valor de E, como ya vimos hace rato, ¿se acuerdan? Aquí está. Si E está entre 0 y 1 es una elipse, si E es igual a 1 es una parábola, y si E es mayor que 1 es una hipérbola. ¿Sí entendieron, chicos, con lo que hicimos hasta ahora? ¿O tienen alguna pregunta? Yo tengo una duda que no sé si es nada más como un comentario. Es que en ese rato cuando estaba la gráfica, digámoslo así, entre comillas mal, me di cuenta de que habíamos dicho que la distancia era r por coseno de teta, pero en realidad debería de ser r por coseno de 180 menos teta, porque habíamos dicho que cualquier punto, bueno, podíamos ocupar un punto a la derecha, un punto a la izquierda, un punto arriba o abajo, y ya por identidades de suma y resta ya nos quedaría que es menos coseno de teta. Entonces, en realidad no es que estuviera mal la gráfica, sino que estaba mal lo que teníamos como X. Sí, tienes Y pues de esa manera, pues sí quedaba igual. Tienes toda la razón, Nadia, eres mi salvadora. No te había notado, ¿verdad? Y no. Tienes toda la razón del mundo, la gráfica estaba bien. Yo me destanteé al momento de querer verla. Ok, se los voy a explicar. Voy a dibujar lo que acaba de decir Nadia, porque sí tiene toda la razón del mundo. Gracias por salvarme el pellejo, Nadia. Es que saben que yo las clases las preparo el fin de semana. Entonces, del fin de semana para hoy, pues a veces se me olvidan algunos detalles de lo que hice, ¿no? Entonces, ahí está nuestro punto. No, estaba en el segundo cuadrante, ¿verdad? Qué bárbaro. Reprobado el maestro. Ahí está la directriz. Ahí está el foco. Así la teníamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que la distancia entre el punto y la directriz era esta. Pues aquí la tengo. Y este pedacito es D, porque es la distancia entre el foco y la directriz. Y por otro lado acá tengo R, teta. Y tengo también la distancia que hay entre este punto y el foco. Nosotros queríamos saber cuál es la distancia entre el punto y Q. Es decir, esta. Y pues sí, tenía razón. Creo que fue Efraín el que me lo dijo, que era D más X, ¿verdad? ¿Efraín? ¿Sí o no? Fue Obed el que lo dijo. Ah, ok. Obed, entonces Obed no te he anotado. Ok, sale, ya está. Pero justo lo que acaba de decir Nadia, el punto P aquí está en el segundo cuadrante. ¿Ya vieron? Entonces hay que tener cuidado de cómo definimos la X, porque la X en el segundo cuadrante es negativa, entonces aquí sería más R coseno ¿de qué? 180 menos teta. De pi teta. ¿Ya vieron? Pi es todo. Teta es esto. El que a mí me interesa es este de aquí. Entonces por eso es pi menos teta. Creo que con esto ni se ve. Déjenme volverlo a escribir. Más R coseno pi menos teta. Y pues hay que acordarse que coseno de pi menos teta es coseno de pi
coseno de teta menos seno de pi, seno de teta. Seno de pi es 0, ese término se va. El coseno de pi es menos 1 y ahí sale el menos que necesitábamos. Entonces es d más r por menos coseno de teta de menos r coseno de teta. Yo necesitaba llegar a esto. ¿Y cómo llegué? Pues pasándome al primer cuadrante, pero no era necesario. Gracias por la aclaración, Nadia. Me ha salvado. Los demás, ¿les quedó clara la diferencia entre lo que Nadia vio y lo que yo hice para arreglarlo? Ambos están correctos, pero uno tiene que tener, miren, yo me la paso diciéndoles, hay que tener cuidado de los cuadrantes y de los signos, y el que cometió el error este día fui yo. Que le sirva de lección de no ser como su maestro. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿O esto los hizo más bolas? ¿O si ayudó? Díganme por favor, con confianza. Se ayudó. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, sí ayudó. Sí, me creo claro. Entonces, ahí ustedes como quieran, ¿no? Lo podrían haber hecho, así como yo, en el primer cuadrante, arreglando su dibujito, o podrían haberse quedado con el dibujo que ya teníamos y tomando estas consideraciones. Ujú. Lo voy a dejar ahí, no lo voy a borrar para que se quede como aclaración. Le voy a poner, ojo, también era posible ubicar P en el segundo cuadrante. Listo. ¿Alguna pregunta? Han estado muy callados y eso me preocupa. A ver. Chicos, ¿algo? ¿Continuamos o quieren descansar? De momento todo bien. ¿Cómo es por ahí? No te entendí. Creo que de momento todo bien. ¿Todo bien? Si no, bueno, afortunadamente ustedes tienen acceso ilimitado y exclusivo a las notas de la clase, entonces si lo gustan repasar con más calma más tarde u otro día, pues aquí va a estar. Y también ya saben, si tienen alguna pregunta me pueden escribir por Teams y yo con gusto les ayudo a aclararla. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya vimos entonces que tenemos 4 ecuaciones posibles para ubicar a nuestras secciones cónicas en términos de una ecuación polar. Ahora vamos a ver qué significan los signos, porque se acuerdan que vimos que estos signos de aquí, qué significan, ¿no? ¿Qué pasa con un más? ¿Qué pasa con el menos? ¿Qué pasa si es seno? ¿Qué pasa si es coseno? Entonces, ¿sí lo concluye el teorema? Sí. De acuerdo con el teorema anterior, las gráficas de las ecuaciones deben ser cónicas. Sí, sí está concluido. Entonces, ahora, vamos a clasificarlas de acuerdo a esto que acabo de comentar. Podemos clasificar los 4 tipos de ecuaciones siendo d mayor que 0 como sigue. Entonces, fíjense, un primer caso va a ser una directriz horizontal. Arriba del polo. Para este caso, vamos a tener la siguiente ecuación. R igual a de 1 seno de teta.
Y un ejemplo, pues voy a poner, por ejemplo, una parábola. Voy a poner para todas como ejemplos parábolas, pero quiero mencionar que vale para todas las cónicas. ¿Sale? Entonces dice, directriz horizontal arriba del polo. Eso quiere decir que la directriz nos quedaría por aquí. El foco aquí. Eso quiere decir que la parábola abre hacia abajo. ¿Ya vieron? Inciso B. Ahora vamos a tener una directriz horizontal también. Abajo del polo. La gráfica nos quedaría una cosa por el estilo. Tenemos una directriz horizontal abajo del polo, entonces nos quedaría pues, por ahí. El foco del polo. Entonces fíjense, sería una parábola vertical que abre hacia arriba, ¿verdad? Siguiente caso. Directriz vertical. A la izquierda del polo. Esta ecuación va a ser E por D entre 1 más E coseno de teta. Y hago la gráfica. Entonces dice que es una directriz vertical a la izquierda del polo. Quedaría por acá, ¿verdad? Entonces el foco estaría en el polo. Y ahora tendríamos una parábola que abre hacia la derecha. ¿Ya vieron? Y finalmente, el último caso, que es con una directriz horizontal, directriz vertical a la derecha del polo. ¿Qué me pasa hoy? ¿Qué me pasa hoy? Lo estoy poniendo al revés. A ver, déjenme rectificar. El A y el B están bien. El C y el D los puse al revés. Aquí debería de ser a la derecha. Entonces la gráfica está mal. La ecuación está bien, pero la gráfica está mal. Déjenme arreglarla. Entonces, una directriz vertical a la derecha del polo es esto. Y entonces tengo una parábola que abre hacia la izquierda. Y si tengo una directriz vertical a la izquierda del polo, pues entonces voy a tener una parábola. Entonces dice, directriz vertical a la izquierda del polo, aquí. Foco. Ahí está. ¿Qué me pasa hoy, chicos?
Ahí están los 4 casos. Entonces, fíjense. Cuando tenemos 1 más e seno de teta, vamos a tener que está definida una directriz horizontal arriba del polo. Ujú. ¿Y qué significa eso? Pues, por ejemplo, en este caso que es una parábola, la parábola va a ir hacia abajo. ¿Qué pasaría si fuera, por ejemplo, una elipse o una hipérbola? A ver, vamos a ver. Está mi sistema de coordenadas. Entonces dice directriz horizontal arriba del polo, ahí está. ¿Cómo que, perdón, cómo quedaba la... Ya lo vi. Si se dan cuenta de una gráfica que hicimos hace rato, la elipse, el vértice de la elipse, uno de los vértices de la elipse tiene que coincidir con la directriz. Entonces, si tengo directrices horizontales, voy a tener elipses verticales. Y si tengo directrices verticales, por ejemplo aquí, tengo una directriz vertical como esta, entonces voy a tener elipses horizontales. ¿Sí lo ven? Sí. Déjenme verificar nada más que todo esto que acabo de decir, si concuerda con mi apunte. Directriz horizontal arriba del polo. Directriz horizontal abajo del polo. Directriz vertical a la derecha del polo. Allí puso el mismo signo, ¿no? En el C y B. Sí, gracias. Aquí es menos. Así es. Listo. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Entonces, ¿qué me va a decir el signo de estas ecuaciones? Pues básicamente la orientación de nuestra cónica, ¿no? ¿Qué me va a decir la E? ¿Qué cónica es? Exacto, muy bien. Entonces tenemos 2 informaciones. El signo del segundo término del denominador y el valor de E. De acuerdo al valor de E, pues yo puedo saber qué cónica es, si es una parábola, si es una circunferencia, si es una elipse o si es una hipérbola. Y de acuerdo al signo voy a ver la orientación. ¿Sale? A ver aquí que no he dibujado nada. Tengo una directriz horizontal abajo del polo, es decir, algo así. ¿Cómo quedaría la hipérbola? ¿Quién me dice? A ver, revisen los apuntes de hace rato y vean cómo dibujamos la hipérbola y su... Tendría el foco ahí en el polo, ¿no? Entonces la que queda arriba abriría, tendría su foco ahí en el origen y abriría hacia arriba, ¿no? Exacto. Y la otra rama así. Ajá. Ahora acá, una directriz vertical a la izquierda del polo. Así, ¿verdad? Si esto es F, ¿cómo quedaría la hipérbola? A ver, alguien más que no sea Neri. Alguien que no haya participado de preferencia. Estaría abriendo a la derecha, ¿no? ¿Cómo? Que estaría abriendo a la derecha. Algo así, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Entonces, fíjense, ya les puse 2 ejemplos de cada una. El de la parábola, que fue mi ejemplo principal para todas. Y aquí les puse una elipse, que queda una elipse vertical, una hipérbola vertical, una elipse horizontal y una hipérbola horizontal.
¿Sí? Sí, chicos. Díganme algo, por favor. Sí, Ok, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Ya pueden hacer el ejercicio 7 de su tarea? Podemos. Probablemente. Bueno, conste. Entonces, es que ya después tengo preparados unos ejemplos y empezar con lo de las leyes de Kepler, que son pues ejercicios muy parecidos a esto, pero con aplicaciones en astronomía. Pero ¿les parece si eso mejor lo vemos mañana para que descansen de hoy? Creo que la clase de hoy sí estuvo pesada. ¿O ustedes qué piensan? Sí, mejor mañana. suena bien. Bueno, entonces déjenme recapitular lo que hicimos hoy, que pareciera poco, pero pues no. Lo que hicimos fue demostrar dos teoremas, básicamente. El primer teorema nos habla sobre la existencia, ¿no? La existencia de las secciones cónicas, de acuerdo a la definición de un foco y de una directriz. Antes nosotros pensábamos que el foco y la directriz eran elementos exclusivos de la parábola, ¿se acuerdan? Ahora ya vemos que no, que también la elipse y la hipérbola también pueden tener foco y directriz y nos sirven justo para definirlas. Entonces, bueno, ya lo demostramos, hicimos la demostración y vimos que en efecto, de acuerdo al valor que tome la excentricidad de nuestra cónica, pues va a ser una parábola, una elipse o una hipérbola, tal y como las tenemos aquí. Pero luego nos fuimos un paso más hacia allá y vimos qué forma van a tener las ecuaciones polares de estas cónicas. Alguien hizo un comentario muy acertado hace rato, no recuerdo quién fue, la verdad fue una chica, pero no recuerdo quién fue, y dijo que entonces básicamente todas las cónicas van a tener ecuaciones muy parecidas o iguales, y es cierto. Entonces fíjense, ahí está. Esto se nos reduce a 4 ecuaciones nada más. Y esas 4 ecuaciones dependen del valor de E y del signo del seno y del coseno. El valor de E, como ya lo comentamos, nos va a decir si es una hipérbola, una elipse o una parábola, y el signo, como acabamos de ver ahorita, nos va a decir nos va a hablar acerca de la orientación de nuestra cónica. Entonces también hicimos la demostración de este teorema, quedó bien bonita. Listo, ahí acaba. Entonces aquí, como acabo de decir, clasificamos los 4 tipos de ecuaciones. Entonces la primera clasificación es directriz horizontal arriba del polo, la segunda es directriz horizontal abajo del polo, la tercera es directriz vertical a la derecha del polo, y la cuarta es directriz vertical a la izquierda del polo. Esos son todos los casos que podemos tener. Y bueno, de acuerdo a la excentricidad, pues cada una de estas puede tener 3, ¿no? Entonces, ¿qué será? Tenemos 3 por 4, tenemos 12 posibilidades, ¿no? Porque tenemos 3 cónicas para cada una de estas orientaciones. O al revés, tenemos 4 orientaciones para cada una de las cónicas. Que bueno, para la elipse y la hipérbola, pues nada más son 2. Nada más es vertical o horizontal. ¿Sí? Chicos. Sí, Ok, ¿los demás? Está bonito, está más bonito que con rectangular. Sí, ¿verdad? Igual y pudiera parecer un poco más enredado, pero bueno, estas ecuaciones al final de cuentas son más sencillas, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, De chicos. momento no, profe. ¿Cómo, Obed? De momento no. Bueno, entonces si no tienen nada más que comentar o que decirnos, pues nos vemos mañana. Mañana. Para terminar ya de una vez por todas con este tema y comenzar con vectores.
¿Sale? Que tengan una excelente tarde, chicos. Y una disculpa por la metida de pata que hice hace rato. No se preocupe, Es de igualmente. humanos equivocarse. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Adiós.